Javier, muchísimas gracias de verdad por la invitación y sobre todo por abrir este tema que creo que es fundamental para enmarcar los estudios de la medicina china en general dentro de su contexto moderno, pero también dentro de su contexto antiguo. Entonces, lo que os diré de entrada es que, bueno, siento que tengamos un tiempo muy limitado, que son 45 minutos, para poder exponer el tema que quiero exponer hoy. De hecho, bueno, inicialmente escogimos este tema, que es un tema muy amplio en sí, y a partir de aquí, pues le pedí a Javier, bueno, que hiciera un sondeo sobre digamos, los intereses que había en torno pues, de la medicina china clásica o las preguntas que podían surgir entre sus compañeros, alumnos y demás sobre esta charla, ¿no? Entonces, estas son las preguntas que me planteó en un inicio, que es, se habla de medicina tradicional china, medicina china clásica, etcétera, pero ¿existe un único término que puede definir la medicina que se origina, ¿no? Originada en China? Digamos, esto sería una primera gran pregunta, ¿no? La segunda pregunta sería, ¿cuál es el origen? Y aquí entiendo un poco el contexto de la medicina china que se enseña actualmente en la mayoría de las escuelas modernas. Este sería, digamos, otro gran tema. Entonces, posiblemente la primera cuestión en sí sería más fácil de abordar, ¿no? Vamos a intentar definir qué es la medicina china, pero no porque yo crea que la medicina china es esto, sino nos vamos a ir directamente a la Constitución china, al artículo 21, que ha sido modificado, de hecho, en el año 2016, que tiene un plan hasta el 2030 y que básicamente estipula qué es la medicina china actualmente y cuál es su propósito, ¿no? Dentro del marco de la sanidad en China. Entonces, no es algo que diga yo, sino es algo que dicen los chinos de su propia medicina, ¿no? Entonces, existe, y aquí nos vamos a plantear el concepto, ¿no? Que tenemos hoy en día de medicina china versus medicina tradicional china, medicina clásica china, medicina étnica china, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que nosotros nos dedicamos a la medicina china, ¿no? Entonces yo creo que esta pregunta la podremos resolver de manera más rápida y digamos, más fácil, ¿no? La segunda gran pregunta, el segundo gran bloque, ya requiere de más complejidad porque hemos de irnos a 3 siglos atrás, 2 siglos atrás, como mucho, para intentar explicar cuál ha sido el desarrollo de la medicina china, ¿sí? Que no solamente ha dado lugar a la China, a la medicina que tenemos hoy en día, sino que ha dado también lugar a un nuevo resurgimiento de lo que son los valores antiguos, ancestrales, y ese intento de rescatar, pues, de los textos clásicos aquello que se entiende que, bueno, que era medicina china en su época, ¿no? Entonces, yo creo que aquí está el mayor desarrollo y es aquí donde voy a intentar, en este espacio de tiempo muy breve, y me vais a perdonar, por favor, si voy muy rápido, si en algún momento alguien quiere pararme a hacerme una pregunta, no hay ningún problema, pero vamos muy justitos de tiempo, ¿ok? La última pregunta que sería imprescindible para un profesional que quiera practicar la medicina china, ¿no? Si es, no, esto yo creo que ya es un debate que tendríamos que abrir en otro espacio para realmente poder intentar ser lo más, digamos, exactos posibles y al menos hacernos una idea más concreta de qué es lo que significa ser un terapeuta en el siglo XXI y qué podría significar, por ejemplo, ser un terapeuta o un médico chino o no hace 2000 años aproximadamente. Entonces, veis, estas son las preguntas que me han llegado, que son todas fantásticas y de hecho son súper interesantes, pero vamos, o voy a intentar centrarme en las primeras, ¿ok? Bien, dicho esto, muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar aquí esta noche, un miércoles por la tarde-noche a las 8 y dedicar este espacio a entrar dentro de cuestiones que a veces son un poco más pesadas que el marco teórico, que es el tema de la historia, ¿no? Que es fundamental para entender en qué contexto estamos trabajando hoy en día. Bien, entonces,
nos vamos a la primera pregunta, que es ¿qué es la medicina china? Y para eso me remito directamente a la Constitución, como os decía, ¿sí? Y a estos decretos leyes que aparecen o que son estipulados en el 2016. Pensad que en China se hace un decreto ley, que es un artículo, y básicamente luego, igual y ha pasado históricamente así, hay un comité o un grupo de expertos que van a ser los encargados de interpretar estas leyes para que todos tengamos claros qué quiere decir el artículo 21 de la Constitución. Yo hoy básicamente me remitiré únicamente a dos por el tiempo que tenemos para intentar ser los más concreto posible sobre qué se entiende en China hoy por medicina china. ¿Ok? Y si realmente se plantea o se menciona en algún sitio esto de la medicina clásica china. Ok. Bien, pues lo que nos dice el primer artículo es que el término medicina china y farmacología, ¿sí?, que se menciona en este decreto ley, es el término general que abarca la medicina de la etnia Han y las minorías étnicas de nuestro país. ¿Ok? Entonces, ellos tienen muy claro que la medicina china para ellos, ¿vale? Y aquí es otro tema de debate y otra cosa que podríamos, digamos, entrar es qué mensaje político, ¿no?, hay detrás de todos estos artículos, porque no son artículos únicamente que vienen a explicar qué es la medicina china, sino que entran dentro de un marco político y tienen una intencionalidad, ¿sí?, política detrás, ¿no? Como, bueno, ya veremos algunas, pero ¿no? Esta idea de unificación de China que ya aparece en la dinastía Qin, ¿no? Eh, y se prolonga a través de los Han y posteriormente sigue estando muy vigente, ¿no? Hoy estamos en el siglo XXI, sí, pero somos una sociedad plural en cierta manera y todas las etnias del espacio geopolítico de China están integradas dentro de y están reconocidas dentro de este marco, ¿ok? Entonces, para ello es muy claro que la medicina china es la medicina de la etnia Han, que como sabéis, la etnia Han, o aquellos, digamos, a esta etnia mayoritaria china, en China es un 91,8% de la población. O sea, estamos hablando de que es la etnia prioritaria hoy en día en China. Luego tenemos menos de un 9% de la población que son, pues, otras etnias, ¿no?, que mencionaremos un poquito más adelante. Entonces, claro, podemos decir que la etnia Dai, por ejemplo, por poner su ejemplo, ¿hacen medicina china? Pues también, ¿no? La medicina mongol es una medicina china, pues también es una medicina china. La medicina tibetana es una medicina china, pues también. Según este decreto y este artículo, todas estas medicinas que se desarrollan dentro del marco geográfico y geopolítico de China se llamarán medicina china y farmacología. ¿Ok? Es un sistema médico que refleja el entendimiento del pueblo chino sobre la vida, la salud y las enfermedades con una larga tradición histórica y métodos teóricos y técnicos únicos. Entonces, aquí, por supuesto, otro mensaje político que ya viene desde la época de Mao y de la República, ¿no? Que es que, bueno, que vamos a recuperar el legado tradicional. Lo único que, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese legado tradicional? Pues esto lo vamos a adaptar a los tiempos modernos. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, aquí me surge a mí una primera pregunta, perdón. ¿Estamos haciendo todos medicina china? ¿No? Sí, estamos todos haciendo medicina china, pero si queremos ser más concreto, ya sabemos que hay una medicina reconocida por el Poder Central, ¿no?, que es la medicina de los que prevalecen en China, que es esta etnia mayoritaria, que es la etnia Han, ¿no? Entonces, ellos básicamente son los que dictan los cánones de lo que es la medicina china que se ha institucionalizado y se ha llevado a las universidades. Entonces, nosotros estaríamos haciendo ese tipo de medicina. La mayoría. Yo no digo que posiblemente haya personas que se dediquen a la medicina tibetana, a la medicina mongol, a la medicina Dai o uigur o otras de estas diferentes medicinas. La cuestión es que si queremos ser totalmente concretos, nosotros podríamos decir, no, nosotros hacemos medicina de la etnia Han, ¿ok? Dentro de este marco general de las medicinas, ¿no?, o las diferentes medicinas en China. Ok. Entonces,
vemos que la medicina china es un término que abarca tanto la medicina china de la etnia Han como otras minorías, ¿no? Y aquí quiero subrayar por qué se llama medicina china. Y entonces tenemos este comité que nos lo aclara y nos dice, se llama medicina china porque tras la llegada de la medicina occidental no existía, o sea, antes, perdón, antes de la llegada de la medicina occidental no existía la necesidad de llamarla medicina china, ¿no? O sea, la hemos llamado medicina china en este caso, ¿no? Para, digamos, diferenciarla, ¿sí? De la medicina moderna introducida en China ya desde la época de los misioneros, ¿no? Durante la dinastía Qing a finales de, del siglo XVI, ¿no? Entonces, este es el propósito de por qué se llama medicina china. ¿Sí? Se llama medicina china en sí, como veis aquí, para crear una identidad propia. Y esto lo va a utilizar realmente también el gobierno, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestra propia medicina que tiene sus propias características, ¿ok? Sus propias técnicas, sus propias teorías, y además son teorías más holísticas, ¿ok? ¿Qué significa? Que hablando, y esto es un lenguaje un poco digamos, más subliminal, ¿no? De político, hablando en términos general, es una medicina más global, es una medicina que abarca más, porque realmente ve al ser humano dentro de un contexto holístico mayor. Entonces, se posiciona de una manera indirecta, ¿no? Por encima, ¿no? Así entiendo yo, ¿eh? Por encima de lo que sería la medicina convencional nuestra, la medicina occidental. ¿No? Al ser más completa, quiero decir, ¿no? No ser mejor. Es una medicina que es más completa, ¿no? En sí. Ok. Entonces, bien, aquí surge otra pregunta bastante interesante. Entonces, si los chinos, ¿no? O vamos a hablar del, aquí lo tenéis debajo en la parte derecha de la pantalla, el National Administration of Traditional Chinese Medicine, llaman a su medicina dentro de su decreto ley medicina china, ¿ok? ¿Qué necesidad tienen de poner ahí medicina tradicional china? Y aquí hay otro mensaje también tácito que está detrás, que es lo que se llama soft power, ¿no? Dentro del lenguaje político, que es, ok, yo para evitar un enfrentamiento directo entre dos bloques, ¿no? Entre un bloque más débil y un bloque más fuerte, voy a utilizar un lenguaje que me ponga a mí en una situación en la cual no te vas a sentir agredido, ¿ok? Pero finalmente yo voy a cumplir mi propósito, que es que tú, primero, me aceptes mi medicina y pueda entrar mejor en el sistema. Entonces, los chinos siguen adoptando el término, como veis abajo, ¿no? Medicina tradicional china, pero ellos también dicen claramente, ¿sí? Que, a ver si lo tengo aquí o lo tengo más adelante, ¿sí? A ver si lo tengo más adelante. Aquí lo tengo, en la siguiente diapositiva. Lo tenéis aquí. Este término abarca tanto la medicina de los Han como de las minorías étnicas, representando un concepto amplio y moderno. Además, la medicina china es tanto una medicina tradicional como moderna. O sea, no hay necesidad de llamarla tradicional china, porque en sí ya se entiende que abarca los principios tradicionales, ¿sí? Llevados al campo de la modernidad y modernizados. O sea, nosotros no tenemos necesidad de hablar de una medicina tradicional, porque realmente tiene su propia identidad y esa identidad, que es un legado heredado del pasado, la hemos modernizado para poder poner al servicio de una población, ¿sí? En el siglo XXI. Entonces, lo tenemos aquí justo en la explicación anterior que, aunque se sugiere cambiar el nombre del decreto a medicina tradicional o ley de medicina, ¿no? Ley de medicina china y medicina étnica, ¿sí? Se mantiene como ley de medicina china. Y luego tenemos otra explicación que es, claro, si la medicina china ya en sí abarca este desarrollo e integración con la medicina moderna, ¿qué necesidad tenemos nosotros desde nuestro, ¿no? Desde nuestro país, desde China, hablar de una medicina tradicional, ¿no? Sabemos que aquí hay un fenómeno interesante, como os decía, de esto del soft power, que es una forma de ser políticamente correcto, ¿ok? Y no ser demasiado invasivo, pero al mismo tiempo reivindicar la unidad, la integridad, la identidad, todos estos discursos políticos que siempre, siempre, siempre
sea hace 2000 años atrás o 2500 años atrás, hoy en el siglo XXI han estado unidos y forman parte del lenguaje médico. ¿Ok? Entonces, bien. ¿Hasta aquí todo bien? Ok. Entonces aquí seguimos con el siguiente artículo que dice lo siguiente, ¿no? Vale, y aquí igual, ¿no? Es una medicina que realmente está implementada una política de igualdad entre medicina china y medicina occidental. ¿Sí? Estableciendo un sistema de gestión acorde a las características de la medicina china y aprovechando plenamente su papel en el sistema de salud del país. Es un poquito lo que os comentaba antes. Sobre todo, y aquí viene especificado, es utilizando la ciencia y la tecnología modernas para promover el desarrollo de su teoría y de su práctica. Entonces, vuelvo a repetir, sí, en China no se habla en sí de medicina tradicional china, sino únicamente y sencillamente de medicina china. Esta abarca la medicina de la etnia Han, que es la mayoritaria, y las demás medicinas étnicas. Por otro lado, ellos no tienen necesidad de llamarla tradicional porque entienden que su medicina ya ha sido modernizada y de tradicional ha rescatado algunas cosas, pero la idea principal es eso que ha rescatado de la tradición, poder llevarlo al campo del desarrollo científico y tecnológico. Ya está. ¿Ok? Espero que con estos dos artículos tengamos un poquito más claro qué se entiende por medicina o zhongyi en chino hoy en día en el siglo XXI. ¿Ok? Este plan o estos decretos ley son revisados cada X tiempo y la próxima revisión será, como os decía, en torno al 2030. Entonces vemos que las políticas se van implementando, se van mejorando, etcétera. Esto es únicamente, digamos, la visión que se tiene hoy en día en el siglo XXI o que se quiere dar también de la medicina china. Bien, la segunda pregunta, ¿vale? ¿Alguna pregunta aquí sobre la primera cuestión semántica de qué es la medicina china? En principio, si tenéis alguna pregunta, como tenéis los micros desactivados para que no se oigan ruidos de fondo, lo podéis poner en el chat. De momento no hay ninguna. Vale, Javi, si lo pones en el chat, me la formulas tú, por favor, Sí, porque sí, no sí. estoy del chat. Ok, gracias. Bien, la segunda pregunta, y mirad, aquí yo no me quiero meter en debates, porque aquí no es la historia o el propósito aquí no es poner en debate qué medicina es mejor, si una medicina llamada clásica o una medicina llamada moderna. Esto no es tan importante. Lo más relevante aquí es entender por qué aparece un resurgimiento de la medicina llamada clásica china, ¿no? Y qué papel tiene dentro de todo este marco de la medicina china moderna, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es el punto que queríamos desarrollar con Javi, que me preguntó, ¿no? Que pudiéramos entrar un poco en esta cuestión. Entonces, yo de momento lo que voy a hacer es analizar el término medicina clásica china desde un punto de vista meramente conceptual y lingüístico, ¿sí? Porque entrar en qué es la medicina china clásica es otro tema que es mucho más amplio. De momento vamos a intentar acotarlo. Uno, ¿qué es la medicina china clásica? ¿Por qué resurge? ¿No? Con más fuerza en el siglo XXI, sobre todo a principios del siglo XXI, ¿no? Y quién la hace, digamos, resurgir. Si esto es hipotético, porque pensad que las cosas no aparecen en un momento puntual, sino que tiene una progresión histórica. La cuestión es que de pronto hace un boom, ¿no? Y ese boom lo vamos a ubicar un poco históricamente, ¿no? Y el tercer tema sería de qué se compone y qué diferencias tiene la medicina china clásica con la medicina china moderna, que es un tema que sinceramente hoy no nos dará tiempo de entrar. Bien, entonces, ¿qué es la medicina clásica china? ¿No? Porque supongo que muchos de vosotros y cada vez más veréis por ahí en las web o en la oferta de formaciones medicina clásica china, ¿no? Y como me comentaba Javier, uno de los apartados es electroacupuntura.
¿Casa mucho esto de la medicina clásica china con la electroacupuntura? Bueno, parece ser que no, porque la electroacupuntura entra más dentro de un marco de una medicina china más adaptada a tiempos modernos, ¿no? Y con tecnología más moderna, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de momento qué es o qué podría ser este de medicina clásica china. Existe un periodo clásico en China, ¿no? Porque podríamos decir, no, la medicina clásica china es la medicina que se desarrolló, ¿no? O en el periodo clásico. Bien, no, no existe, o sea, en términos estrictos, no existe un periodo clásico de China. Me diréis, bueno, pero si me subo a la web, pone el periodo clásico de China, podría llegar hasta el siglo III antes de Cristo, o algunos lo ubican durante las dinastías Qing y Han. Sí, pero esto normalmente lo hacen los historiadores occidentales, sí, porque les gusta clasificar las cosas de una manera determinada, y como existió un periodo clásico y antiguo griego o romano, pues vamos a hacer lo mismo con China. Pero China tiene ella misma un periodo clásico, no, no lo tiene. ¿Ok? Tiene un periodo de unificación, inicio de un imperio y desarrollo del imperio, pero en sí, en un periodo clásico, no lo tiene. Pero bueno, aunque no tenga ese periodo, sí, se entiende, y aquí hablo en términos general, se entiende como este periodo de la dinastía Qing y Han, ¿no? Como el periodo constitutivo de un tipo de medicina donde se establecen unas bases teóricas y prácticas, ¿no? Que luego han sido desarrolladas a lo largo de la historia. ¿Ok? Entonces, ¿qué tratados abarcaría este periodo, ¿no? Esta medicina clásica? Pues todos estos tratados que tenéis aquí, desde el Zhishu, son manuscritos que se encontraron en la Huangshan, como el Maishu, otros manuscritos, ¿no? Como los de Mabantui y los que conocéis más, que serán el Huangdi Neijing, el Nanjing, el Maijing, Shenhongben Caojing y todos estos, hasta llegar al Shanhanun y Jingui Yaolue, que ya estaríamos hablando básicamente ya del final de la dinastía Han. ¿No? Igual me olvido alguno, pero bueno, aquí están básicamente mencionados todos. O sea, hay un grupo, vamos a decir así, de personas que investigan la medicina china, que llaman medicina clásica china, pues a este periodo Qing y Han, y el estudio de la medicina china clásica al estudio exhaustivo de estos clásicos. ¿Ok? Bien. Por otro lado, podríamos hablar entonces, ¿no? A ver que yo mismo me tapo el PowerPoint. Vale. Podríamos hablar entonces de aquella medicina basada exclusivamente en estudio y la aplicación de los clásicos o textos constitutivos, perdón, de la medicina china. Pues sí, sí, sí. Esto tendría mucho más lógica, ¿ok? Pero en cierta manera podría ser otra de las definiciones de medicina clásica china. O sea, medicina clásica china sería la medicina que se centra en estudiar la literatura médica clásica, ¿ok? Que se centra exclusivamente en estudiar estos tratados, ¿no? Pero ya no solamente, y aquí es la diferencia, aquellos tratados que se redactan, ¿no? O se descubren en un periodo determinado entre las dinastías Qing y Han, sino ya toda esa medicina que se desarrolla a través de los siglos y que es recogida en unos textos, postulados, tratados, clásicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta sería una segunda acepción, ¿sí? De lo que podríamos llamar medicina clásica china. Entonces, claro, cuando yo veo medicina clásica china por ahí, es un tema en sí muy amplio y como no ha sido realmente acotado a nivel oficial por nadie, pues es un término que va volando un poco de aquí para allá. Y cada uno ya, dentro de sus formaciones, se encargará, sí, de delimitar el marco de estudio propio, ¿no? Vemos que algunos compañeros, por ejemplo, ya no hablan de medicina clásica, sino que hablan
de la medicina del Huangdi y Jing, así no se complican, ¿no? Y son más correctos porque no están hablando de ningún periodo histórico, ¿no? O la medicina que se hace en el Tratado de Shanghai-Lun, o la medicina de los Jingfang, que ya es de las fórmulas clásicas, que es una medicina que no solamente se inicia durante los Han con el Tratado de Shanghai-Lun y Jingui sino que se va extendiendo a lo largo de la historia pasado los Song, ¿no? Y Qingyuan. Entonces, bueno, yo aquí, pues os digo, el término medicina clásica china es un término mucho más, menos concreto, ¿no? Porque no ha sido definido académicamente. Si lo cotejáis en internet veréis que no, bueno, que no existe una definición muy clara. Ok, entonces, ¿acaso la medicina china moderna no se basa en los clásicos? Me diréis, no, es que no, claro que sí, claro que sí. Podemos decir que la medicina china moderna, sí, porque como decía que recoge un poco esta herencia cultural, ¿no? Am, se basa en la literatura médica clásica. La cuestión no es que se base en la medicina china o en estos textos, vamos a llamarlo así, clásicos, sino es cómo los readapta a la modernidad y qué se queda o con qué ideas se queda de estos textos. Porque no solamente son reinterpretados desde un contexto y un paradigma diferente, sino que van a utilizar un lenguaje diferente. O sea, muchas veces se traduce dentro de un lenguaje adaptado al siglo XXI y ya no se respeta el lenguaje que utilizaba en la propia dinastía Han o en otros periodos de la historia. ¿Ok? Entonces, la cuestión aquí es que, claro, tenemos que irnos a la historia, ¿no? Y sobre todo al periodo histórico del siglo pasado para ver realmente qué ha pasado, ¿no? Con esto de la medicina china y qué debate ha habido en torno a ella y finalmente qué es lo que decidió rescatar, como decía él mismo, el Partido Comunista de la medicina antigua para poder modernizarla y meterla en un sistema sanitario más actual, más moderno, ¿no? Y esto va a generar, por supuesto, un debate en contra, que es, ok, está bien modernizar y llevar eh, ese entendimiento del cuerpo en el mundo antiguo al mundo moderno, la cuestión es cómo se va a hacer, ¿no? Porque el mensaje muchas veces queda tan diluido que ya pierde el propio sabor que tenía en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué hemos perdido en el camino? Que esta sería otra de las preguntas, ¿no? Y qué hemos ganado, por supuesto, porque no todo es negativo, sino que hay muchísimas cosas positivas, pero también hemos dejado muchas cosas atrás. Por poneros un dato únicamente, cuando se institucionaliza la medicina china en China, sobre todo cuando se lleva a la enseñanza universitaria, el peso de las materias de los textos clásicos era mayor, ¿no? Se hacían más horas lectivas del Neijing, Shanghai-Lun, Nanjing o estos textos. Hoy en día, básicamente, es una asignatura cada vez más pequeña. O sea, cada vez hay menos espacio para la tradición, o al menos para centrarnos o centrarse en el estudio de estos clásicos, ¿no? Sino que básicamente pues, se ha creado un modelo, ¿sí? Que es el que se considera apto y legítimo para este momento de la historia en el que estamos. ¿Ok? Bien, vale. Esta es una de las críticas que se hace también dentro del mundo académico, que a veces pues, las citas son sacadas de contexto y luego llevada a un lenguaje y a un paradigma diferente para poder apoyar y al menos crear esos puentes entre la antigüedad y la modernidad, ¿no? Cuando los chinos hablaban de esto, realmente están hablando de esto, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una construcción mental, imaginal, diferente en dos momentos de la historia y que intenta acercarse y entenderse entre sí también. Vale, ok. Del nuevo paradigma vamos a hablar un poquito más adelante. Ok, ¿cuándo se produjo el llamado resurgimiento de la medicina basada en los clásicos? Yo os voy a hablar únicamente
de este momento en el cual yo estaba todavía en China, que era junio del 2003. Recuerdo que en ese momento creo que estaba haciendo el posgrado. Y entonces aparece esta obra que es 思考中医, que la conoceréis porque está traducida al inglés, de Liu Lihong. Y, y entonces en China, en el 2003, hay como un boom, ¿no? ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Este señor, sí, que de hecho él era discípulo entre muchos de Li Yangbo, que también, ¿no? Se formó en décadas anteriores, pero reivindicaba mucho la vuelta a los clásicos y el estudio de los clásicos. Bueno, hay un movimiento que se crea y que se dispara en torno a esta obra, ¿ok? 思考中医 se llama la obra, ¿no? Pensando la medicina china. Intenta hacer una explicación, ejemplo, ¿no? Del Shanhan ¿no? O de la diferenciación según estos Liu Jing de manera clara y ordenada, que se pueda entender en su contexto. Entonces, mucha gente dijo, wow, ahora empiezo a entender qué es lo que quería decirnos esta obra, ¿no? O sea, se produce de pronto un boom, ¿no? Y no digo que lo inició él, porque esto no lo inició él, obviamente, sino que viene a recoger las voces de diferentes eh, médicos, y diré más, de una zona geográfica de China bastante interesante, que es esta de aquí, que abarca, ¿no? las provincias del Sichuan, el Gansu, el Shanxi, el Henan y el Anhui, ¿no? Básicamente estas de aquí, ¿no? De hecho, Liu Lihong era de Gansu. Entonces, sobre todo en esta zona, hay como un resurgir de un montón de tradiciones antiguas. Seguro que habéis oído hablar de alguna de ellas, como Ocean Pai, que es la escuela del espíritu del fuego, ¿no? ¿De dónde? Pues de la zona de Sichuan, ¿no? O habéis oído hablar, perdón, de un autor como Li Ke, ¿no? Que algunos también han asociado a esta escuela, pero que realmente él claramente en una de sus entrevistas dice que él no pertenece a esta escuela, pero eh, intenta rescatar también y poner en práctica los textos clásicos, ¿no? Y que es de otra de las provincias, que es de Shanxi. Entonces, vemos que en esta franja hay un resurgir o una mirada, vamos a llamarlo así, de vuelta a las fuentes y vuelta a los clásicos. Y me diréis, o nos preguntaremos, ¿por qué? ¿Qué ha pasado históricamente en esta zona para que de pronto haya un colectivo de médicos que vuelva a intentar reivindicar, perdón, la importancia que tienen los clásicos o la literatura clásica? Ya no hablo únicamente de la médica, sino también de la no médica, de la filosófica, ¿no? Rescatar las enseñanzas de Confucio, de Lao Tzu, incluso las enseñanzas budistas, ¿no? Si vemos arriba en la foto, Liu Lihong está con un representante de la tradición china súper importante y sobre todo de la tradición budista, Zen, que es Nan Huaijin, ¿no? Y aquí tenéis Li Ke, ¿ok? Entonces, ¿qué ha pasado? Y aquí tenemos que irnos, por supuesto, a la historia para entender qué pasa en esta zona, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en esta zona? Antecedentes antiguos. Una de las cuestiones, y no sé hasta dónde podremos llegar y qué tiempo me dará, pero que quiero o me gustaría que tengamos todos clarísimo. Esto es súper importante, ¿sí? El mundo antiguo y el mundo actual no han cambiado tanto. Los problemas siempre han sido los mismos, al menos dentro del territorio que llamamos hoy China o República Popular China. Siempre han sido los mismos. Y las respuestas que se han ido creando a lo largo de la historia, bueno, pues han sido herramientas para poder solventar estos momentos de crisis. Si están cantando una ranchera aquí fuera, no sé si la estáis oyendo, pero bueno, eh, ¿ok? Bien. Entonces,
Yo aquí me gustaría que nos fuéramos rápidamente a un texto que es el Huang Di Neijing, ¿no? Que conocéis perfectamente, ¿no? Y en uno de sus tratados, ¿no? El segundo, que es el Lin Shu Jing, dice lo siguiente, y esto es muy, para mí, fundamental y súper relevante. Es un mensaje político, ¿no? Yo que prohijo a todo mi pueblo, mantengo a cientos de funcionarios del Estado, establezco y percibo las distintas rentas e impuestos, ¿sí? Me compadezco, ay, cuánto me compadezco de verlos incapaces de redimir sus cargas y sustentarse a sí mismos, y que sufran de continuas incidencias y destemplanzas. Deseo que, dos medidas, dejen de emplearse materias medicinales agresivas. Segunda medida, dejen de emplearse punzones de piedra. ¿Ok? Para emplearnos como gobierno en funciones más sutiles que tengan el fin de volver a comunicar los cursos axiales de los vasos, ¿sí? Con el orden y los ritmos naturales. Bien, escuchad, es muy importante porque, como os decía, la medicina siempre ha estado revestida de política, ¿ok? Y las medidas que se intentan o intenta un colectivo determinado implementar en aquella época, estamos hablando de la dinastía Han, ¿sí? La primera parte de la dinastía Han, es esta. ¿A qué se ve sometido el pueblo? Pues a una carga brutal de impuestos, ¿no? El diezmo que existía en la época. ¿Y qué había en la época? Si nos vamos a las fuentes, había una crisis de subsistencia y de hambruna extraordinaria, ¿no? Entonces, ¿qué viene a hacer la medicina china? Viene a ofrecer medidas. ¿Qué tipo de medidas? Medidas menos agresivas, una política menos agresiva, ¿ok? Porque lo que entendemos hoy en día por medicinas tóxicas, duya, no es más que aquellas materias medicinales que tenían por su cantidad de gramos, por su gramaje o por su propia naturaleza, una agresividad mayor a las demás y que normalmente se utilizaban en condiciones también extremas. Entonces, si me encuentro a una persona de la época, ¿sí? Con un edema del hambre, ¿sí? Con una barriga totalmente hinchada y le doy Tahuang y Gansui, ¿no? Le doy el ruibarbo y otras sustancias del tipo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dejar absolutamente agotado. Voy a agotar los pocos recursos que tiene, ¿sí? Si utilizo los punzones para sangrarlo, ¿sí? Voy a hacer lo mismo. Voy a agotar los recursos. Entonces, aquí tenemos un mensaje político. Si queremos ser más justos y equitativos con el pueblo, hemos de tomar medidas políticas económicas que puedan ayudar a la recuperación paulatina del pueblo y que deje de sufrir y pasar hambre. Y para ello tenemos que implementar una serie de medidas y la medicina, la sanidad es una de ellas que vaya acorde con esto, que son medidas suaves. ¿Ok? Vamos a intentar ser más conmiserados, ¿no? Con el pueblo. Entonces es un mensaje directo de un personaje, Huang Di, que aquí representa muchas cosas simbólicamente, pero realmente a la clase gobernante. O sea, ¿qué representaba Huang Di en sí? En el mundo antiguo teníamos que entrar en un debate, pero es aquel, ¿sí? Huang Di viene de una tradición guerrera, representa el sol también. Es aquel que arroja luz sobre todo el mundo, sobre todo el imperio. ¿Okay? Es un personaje que se toma como icono mítico y mitológico en aquel periodo, ¿no? Veis que viene a representar esto, el sol rojo, ¿sí? El pájaro, aquí tendríamos que entrar en simbología antigua. ¿Qué pasa en el mundo moderno? Vemos aquí que ya de este personaje mítico, mitificado como es Huang Di, ¿no? Este Dios, vamos a entenderlo así, ya pasa a ser un hombre que es deificado, que es elevado al estatus de Dios y que ya va a aparecer en todas las propagandas en el centro del sol. De hecho, él mismo se hace conocer como
el gran sol del este, ¿no? Dongfang Taiyang, el gran sol del este. ¿Ok? Bien. Para que veamos los cambios de paradigma, ¿ok? Porque hay que entender la medicina china en su evolución como también procesos de cambios de paradigma. Ok. Antecedentes modernos. No sé cómo vamos de tiempo. Uf, vamos. Bueno, Si yo vamos. por mí, si los demás no tienen prisa, yo tampoco, ¿eh? Yo encantado. Bueno, no sé hasta dónde llegaremos, pero llegaremos, eso seguro. Vale. Antecedentes modernos. Bien, para entender realmente los cambios que se han producido en la medicina moderna, ¿no? Y los cambios paradigmáticos importantes que se han producido en nuestra medicina, hemos de entender al menos qué ocurre desde la dinastía Qing hasta hoy. Esto es fundamental, ¿ok? Para hemos de tener en la cabeza, digamos, estos tres temas. El sentimiento de un pueblo chino humillado, y vamos a ver por qué. Un fuerte sentimiento de rechazo, y ya no rechazo a lo externo, sino rechazo a los propios valores arcaicos, tradicionales, que llamarán arcaicos, viejos, obsoletos, etcétera, etcétera. Que es un momento en el cual China se siente tan humillada que ha de ponerse, digamos, a nivel mundial para que se pueda reconocer y ser reconocida y aparecer en el mapa también. ¿Ok? Y luego la creación de una nueva identidad y orgullo nacional, que esto ya es el último periodo republicano que se encargará Mao de hacer. ¿Ok? Entonces tenemos estas tres situaciones. ¿Okay? Voy a intentar sobrevolar, pero al menos que tengamos unas ideas claras de lo que pasa. ¿Okay? Humillación y sentimiento de inferioridad. ¿Qué ocurre durante la dinastía Qing? Como sabéis todos, en la dinastía Qing entran los misioneros a China, misioneros jesuitas, protestantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa que a la entrada de los misioneros no solo traen la religión, no solo traen una nueva visión del mundo, no, sino que van a traer también la ciencia y la tecnología, por supuesto. El problema va a estar aquí. En el momento que China va entendiendo, ¿sí? Y comprobando que tecnológicamente Occidente estaba más desarrollado que la propia China, aquí se produce una situación de crisis. Os pongo un ejemplo. La medicina, sobre todo la acupuntura más clásica, más antigua, se basa en la sincronización del cuerpo con los ritmos naturales. No se habla tanto de enfermedad, ¿ok? Sino se habla de trastornos. Se habla de unas situaciones que el cuerpo humano ha perdido el orden y la sincronicidad con el mundo natural, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que primaba en ese momento? Pues tener un departamento que ya se establece en la dinastía Zhou y que colaboró con el desarrollo de la medicina de la época, que es el de los astrólogos y los astrónomos, que eran los encargados de establecer el calendario. Sabemos que la acupuntura más antigua está muy unida también a las ciencias calendáricas. ¿Qué ocurre durante la época Qin? Vienen con instrumentos y métodos mucho más sofisticados y modernos y dicen, vuestra manera de medir el tiempo va mal. Y esto, por supuesto, para China es un golpe muy fuerte, porque todo el espacio chino desde el mundo antiguo es ritualizado y se ritualiza desde las ciencias calendáricas. Es como decir, toda tu tradición no vale para nada. Perdón, lo estoy poniendo aquí un poco más de manera más drástica, pero es una forma de decir, ok, no, estáis equivocado con esto. Esto llega a tal punto en que los propios gobernantes dejan de tener confianza en su propia medicina y en el año 1842, como veis aquí, ¿sí? Se abole la acupuntura en todos los hospitales. O sea, no se va a practicar más acupuntura. O sea, existe ya una primera crisis, ya no solamente a nivel sanitario, ¿no? Con la visión que se tenía de su propia medicina. Pensad que, bueno, aquí habría que entrar en el tema de qué ocurre con la medicina en la época Qin, la implantación de hospitales. Bueno, esto es otro tema, no lo voy a abrir. Pero
sobre todo qué ocurre a nivel general, ¿ok? Y luego también a nivel militar y comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, vosotros sabéis que China inventó la pólvora, pero realmente no inventó maquinaria de guerra. Fueron los occidentales que utilizaron la pólvora china implementándolo a su desarrollo tecnológico, ¿no? y científico, y crearon mejores instrumentos o armas de guerra para poder luchar contra China y imponer de alguna manera su soberanía. Aquí tenemos, bueno, pues las dos guerras del opio, que realmente es una guerra comercial, como sabéis, ¿no? En la cual, pues, Inglaterra estaba exportando mucho producto chino, pero realmente China no estaba importando nada de Inglaterra y aquí una forma de hacer presión sobre los gobernantes era introducir desde la India, pues, el opio a China. Entonces se crea un gran caos. ¿Ok? Parece una primera guerra, una segunda guerra, incluso a finales del siglo XIX, otra guerra más que la guerra sino-japonesa, por la zona de Manchuria. Todas estas guerras las perdió China. ¿Por qué? Porque realmente no estaba preparada armamentísticamente. No tenía el desarrollo técnico, ¿sí? O tecnológico, mejor dicho, y científico suficiente. Esto para mí, y siento que ha creado una mella muy profunda dentro del sentimiento chino. No valemos o no estamos a la altura de Occidente. Y vamos a ver que a partir del siglo XXI, todas las directrices políticas van encaminadas ¿a qué? A eso, a ponerse a nivel mundial, a poder no solamente alcanzar a estas potencias, sino a ponerse por encima. Que no diga que hoy en día lo ha conseguido, no, pero ¿a costa de qué? ¿Ok? Bien. Aquí nos vamos ya a la caída del imperio y al periodo nacionalista, donde se produce ya un rechazo a la tradición y a los valores arcaicos y decrépitos, ¿no? De hecho, en esta época sabéis que muchos de los médicos o incluso de los políticos que vuelven a China habían estudiado en universidades extranjeras, en Alemania, en Japón, ¿no? Entonces ya adoptan todos los modales occidentales, la forma de vestir, ¿no? La forma de pensar, pero también empiezan a introducir pues, nuevas visiones y una medicina que pretende también producir cambios importantes, ¿no? Entonces se produce lo que llamamos un movimiento antiimperialista, ¿no? Se culpa la política imperial como responsable de la situación del Estado. Habéis sido incapaces, ¿no? De poder poneros, digamos, a la altura de las circunstancias. Entonces, otra de las situaciones que ocurre a principios del siglo XX es que, y aquí solo he enumerado unas cuantas, igual que en toda la historia de China, China es azotada por toda una serie de inundaciones, sequías, y si nos ponemos a mirar de manera más concreta, los territorios afectados casi siempre son los mismos. Y los más afectados son justamente aquella franja que os marcaba al principio, que son el Sichuan, por ser una zona un poquito más aislada, pero todo lo que es el sur del Gansu, Henan, Shanxi y lo que es Anhui, ¿no? Son los lugares donde más mortandad se produce, ya no solamente por las inundaciones o las sequías, sino también por las epidemias que van apareciendo durante los primeros 20-25 años del siglo XX. Entonces, otro momento de bastante inestabilidad donde el poder nacionalista pierde fuerza y entonces China es dividida en lo que son territorios comandados por los señores de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, resultado de todo esto, lo que veis aquí. Hambre, miseria, enfermedades, epidemias, lo de siempre. Lo que pasaba hace 2000 años vuelve a ocurrir en el siglo XX. ¿Ok? La cuestión no es que vuelva a ocurrir, es qué medidas va a adoptar
el Estado para poder resolver esa situación. En su momento, aquellos que redactaron el Huang Jing hicieron una propuesta. Seguramente no fueron atendidos. ¿Qué va a ocurrir ahora en el siglo XX? Aparecen una serie de personajes, entre ellos este señor, ¿no? Yu Yunxiu, ¿no? De la revolución médica, que empieza a denigrar directamente la medicina tradicional, vamos a llamarlo tradicional, la medicina que es imperial, ¿ok? Diciendo que es una medicina jiu. Jiu, y jiu es una palabra en este caso despectiva. La ropa vieja, es jiu. Algo que es obsoleto, ¿no? Que está fuera de contexto, fuera de lugar y fuera de tiempo, es jiu. Entonces, o incluso en malas condiciones. O sea, no estamos hablando de una medicina, ¿cómo llama la medicina china de la época, no? La medicina vieja, ¿no? En algún momento, creo que también más adelante he oído la medicina sucia, ¿no? La medicina por un tema de salubridad. O sea, pero todas las palabras que vienen asociadas a esta idea de medicina van a tener estos connatos semánticos, ¿no? Entonces, este señor decía que mientras exista la vieja medicina, la mente del pueblo no cambiará y los servicios médicos modernos no podrán progresar. O sea, ve claramente, y escuchad, eso es fundamental, que la medicina es un impedimento para el progreso, que la medicina tradicional o imperial es un impedimento para el progreso. Porque claro, la atención primaria, la atención del pueblo, eso está muy arraigada al cuidado y al ser humano. Esto no va. Entonces, ¿qué campañas se van a realizar para poder romper con esta idea? Bueno, es lo que empieza a aparecer a partir de la primera década del siglo XX, ¿no? En 1914, nuevas políticas. Hay un grupo que intenta directamente abolir la medicina china, ¿no? Limpieza dura de los residuos imperiales, es lo que dice este señor, ¿no? Hay que limpiar los residuos, ¿no? Que residuos son, claro, es una palabra que en chino significa las heces, ¿ok? Ah, los desechos, ¿ok? Entonces veis, ¿no? Más despectivo. En 1925 se crea una comisión de educación de que plantea, ok, no podemos acabar con esto. ¿Por qué no podemos acabar con esto? ¿Se podría? Claro que se puede. ¿Por qué no se hace? ¿Cómo vamos a dejar un país de 500 millones de habitantes sin médicos? ¿Cómo? Es inviable. Y más en el contexto que estamos hablando. En el contexto de una crisis, una caída de imperio y un periodo nacionalista donde más hambrunas, más epidemias y más de todo. ¿Qué hacemos? Ok, hay que replantearse las cosas. El 25 de febrero del 29 se celebra el primer congreso. En este congreso vamos a ver que aparecen diferentes organizaciones, ¿no? Y que se empiezan a tomar ciertas medidas. La primera, renombrar las escuelas de medicina china por puestos de adiestramiento de medicina china. O sea, bajar la categoría, ya no tiene la misma categoría. O sea, si pensad, pensad para la mentalidad china de la época. Si ya se sentían humillados, si ya venimos de un periodo donde exteriormente nos hemos sentido humillados, ahora tengo que rebajar mi tradición, mis valores, mi medicina a algo que no tiene el mismo valor que tenía. ¿Ok? Entonces, los hospitales perdieron tal distintivo y se convirtieron en clínicas. Y en estos centros se prohibió el uso de instrumentos médicos occidentales. Se acabó. Muy interesante. El lema que utilizaron, lo tenéis aquí en chino, ¿eh? Tu jiu na xin. Fijaros, tu jiu na xin es una técnica que utilizan los que hacen qigong, ¿no? O prácticas internas, que significa expulsar lo viejo para absorber lo nuevo. De eso son técnicas respiratorias. Pero aquí se utiliza en un nuevo contexto. Vamos a escupir o vomitar lo viejo, ¿sí? El dolor de vientre, vamos a quitarlo y vamos a empezar a absorber cosas nuevas de fuera.
sea, lo que a mí me parece tan extraordinario, pero a la misma vez tan interesante, es cómo en realidad las cosas no han cambiado históricamente. Lo único que se ha vuelto a redefinir lo que en un momento de la historia se llamaba de una manera y funcionaba en un contexto, ahora se va a renombrar y se va a redefinir de nuevo, ¿no? Lo que en un momento formaba parte de aquellos cultivadores de la vida ¿no? que daban esta prioridad sobre cultivar el ser humano, ¿no? Dentro de su contexto natural, pues ahora mismo todo esto no fuera. Ok, entonces vamos a ver rápidamente los decretos. Los médicos de la vieja medicina tienen que registrarse ante el Ministerio de Salud y no se les permite practicar sin estar licenciados por ello, para ello. La fecha límite hasta finales del 30. ¿Ok? Fijaros, ¿no? Hemos empezado hablando de decretos y qué dicen los decretos de la Constitución y aquí nos vamos otra vez a decretos. ¿Eh? Aquí tenemos datos reales, ¿ok? Bien. El segundo decreto. En un periodo de 5 años, los médicos de la vieja medicina, la medicina vieja, recibirán unos cursos suplementarios sin los cuales no podrían examinarse ni obtener la licencia. ¿Sí? Bien. Aquí, China, por supuesto, se encuentra con un problema, que era que, primero, no había bastantes centros para poder volver a educar estos médicos de la vieja escuela a los criterios de la ciencia moderna. ¿Qué ocurre? Muchos de ellos no tenían acceso a los exámenes y, por supuesto, si se apuntaban, tampoco los pasaban. Entonces, esto va a provocar que China, sobre todo en esta zona que es Shanghai, y vemos que Shanghai es un motor fundamental de la industrialización de China, ¿no? Y la modernización de principios del siglo XX, ¿sí? Donde existen un montón de concesiones a empresas extranjeras, todos estos médicos se ven de la noche a la mañana en la calle, sin poder trabajar y sin poder ejercer. Entonces, ¿qué hacen? Muchos de ellos se van, se esparcen por China, buscan otro lugar donde poder ejercer, ¿no? Tercer decreto. Todos aquellos médicos de más de 50 años que hayan practicado durante más de 20 años, ¿eh? En 1929, ¿okay? Estarán exentos de estos cursos y recibirán unas licencias especiales. No se les permitirá tratar enfermedades infecciosas ni emitir partes de disfunción. ¿Okay? Entonces habría que definir qué es infeccioso en ese momento y qué es infeccioso para los chinos dentro de su marco teórico y clínico. ¿Okay? Estas licencias solo serán válidas durante 15 años. Cuarto decreto, la propaganda, los periódicos, las gacetas son censuradas. ¿No? Se puede publicar absolutamente nada que tenga que ver con medicina china. Y el último decreto, el quinto, estará prohibido todo establecimiento de escuelas de la medicina vieja. ¿Sabéis un poco la situación en la cual se encuentra el colectivo médico, sobre todo ese colectivo que no se ha formado o fuera de China o no se ha formado en las instituciones de aquel momento que impartían medicina moderna? ¿Cómo se encuentran estas personas eh, en a mediados de los años 30? Se añade una situación peor todavía, que la zona de Shanghai, como sabéis, es invadida por el ejército japonés y tenemos otra guerra. Y tenemos más problemas, más hambre, más gente que atender. La cuestión es que las medidas políticas, sean las que sean, siempre finalmente han perjudicado en sí el pueblo. ¿Okay? Entonces, aquí veis, ¿no? Shanghai se convierte en una ciudad, esto es una foto de los años 30, súper desarrollada y avanzada, pero claro, una cosa que hemos de tener también muy presente es cómo ha cambiado la iconografía.
Nosotros tenemos todos muy presentes que la medicina china se basa en un concepto muy interesante, que es la imagen, el imaginar, ¿no? De hecho, uno de los capítulos del Huang Di Jing, que es el capítulo 5, habla de las grandes imágenes, ¿no? O los grandes fenómenos, pero realmente es este xiang, ¿a qué se asemeja tal cosa? Porque la forma de pensamiento clásico es correlativa. Entonces, para poder cambiar esta manera de pensar del pueblo chino, ¿sí? He de cambiar la relación que hay entre la imagen y el significado que le doy a la imagen. De aquí que empiezan a haber una serie de propagandas y los libros que se publican ya fuera, ya sabéis que las gacetas médicas y demás chinas ya no se pueden publicar, pero las que se van a publicar ahora es, no, el cuerpo no es un paisaje natural formado por ríos y una conexión entre el cielo y la tierra y que... No, olvidaos de esto. El cuerpo se asemeja a una fábrica, ¿sí? Xiang es asemejarse, tener la imagen de algo, ¿no? El globo ocular, ¿sí? A una cámara fotográfica, ¿vale? ¿Por qué nos ponemos gafas, ¿no? Porque somos gente moderna, somos gente que estamos aquí avanzando con el progreso. Aquí tenéis al primer emperador, ¿no? Perdón, al último emperador, Puyi, ¿no? Que veis que ha cambiado toda su estética y sus gafitas redondas, que eran típicas también de la época, ¿no? Entonces, esto lo vemos en las campañas publicitarias de los años 30, esta particularmente son del 31, ¿eh? Donde no, ¿de qué se compone el cuerpo? Pues te lo voy a explicar yo. ¿Mm? Pues es una máquina. Y aquí podríamos quedarnos en analizar iconográficamente o simbólicamente cómo ha sido el cambio, ¿no? Y qué elementos aparecen aquí y qué tienen que ver con el desarrollo de la industria en Shanghai en los años 30, ¿no? Veis también el teléfono, igual, ¿no? O veis la cámara fotográfica. ¿Ok? Por supuesto que va a aparecer un grupo que va a estar en contra de estas ideas. Como todo, ¿no? Acción, hay una reacción. Y el grupo que intenta salvar, digamos, un poco la parte más tradicional, dice, ok, pero vuestra medicina o esta medicina que queréis implantar no es ni burro ni caballo. ¿Ok? Entonces, es una medicina mestiza. ¿Mm? Ok. Bien, aquí tendríamos que irnos también a por qué lo de medicina ni burro ni caballo, tendríamos que ir al mundo antiguo y ver de dónde aparece este concepto, pero de momento lo voy a dejar aquí para que veáis un poco el debate que se crea en torno a este periodo, ¿no? Bueno, bien, aparecen, como decía, las nuevas organizaciones que se ponen en contra de este movimiento, ni mula, o perdón, ni burro ni caballo, ¿no? Que es una forma despectiva también de llamar a este tipo de medicina que se hace. Se obliga el cierre de las escuelas. Bueno, en 1949, estamos hablando ya del final del periodo nacionalista, 500.000 practicantes de la medicina china se esparcieron por todo el país. O sea, no había manera de poder ejercer de manera legal, no estar apuntado, censado como médico, sobre todo en la zona de Shanghai. No, Shanghai contaba con 6.000 médicos, 782 médicos veteranos y 6.665 médicos nobles en medicina china, ¿no? Que pasaron, o sea, imaginaros, los exámenes del 27 al 35. O sea, China se queda sin médicos en un momento donde tenemos esta situación. Guerra con los japoneses, pero ya no solamente guerra con los japoneses, sino guerra interna, una guerra civil. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos una primera fase de la guerra civil donde, digamos, eh, los comunistas luchan contra los republicanos, perdón, contra los nacionalistas, y una segunda fase donde finalmente se unen para poder rechazar, ¿no? O para poder expulsar a estos japoneses del territorio y crearse, una vez que China
o perdón, que el Partido Comunista derrota a los nacionalistas, fundar la nueva República Popular China. ¿Ok? La cuestión es que en este periodo la medicina va avanzando y se van produciendo cambios internos. Pero la situación siempre va a ser la misma. Más hambre, más epidemias, más desastres naturales, más muertes. Este es el resumen. Este es el resumen de toda la historia de China. ¿Ok? Y siempre, y lo que se ha reivindicado es que sea la medicina que se haya empleado en la época que haya sido, ha sido una medicina que realmente, o unas políticas que no han sido gentiles, ¿no? O amables con la situación del pueblo. Bien, recuperación del orgullo nacional, perdón. Uy, las 9:08. ¿Cómo vamos hasta aquí? Porque podemos hacer o lo dejamos aquí y voy explicando qué es lo que pasa de aquí en adelante en un próximo encuentro taller o, bueno, vosotros me decís. em, Yo por mí no tengo problema en continuar. Y si en el chat te están poniendo, sigue, sigue, por mí seguir, sigamos. O sea, vale, o sea, no sé si me has oído, que tenía el micro. no, no, Ah, no vale, no digo que por mí, a ver, es que tenía el micro apagado. Por mí, adelante, aquí están poniendo en el chat, sigue, sigue, por mí seguir, sigamos, vale. adelante. Vale, si seguimos adelante, os pido disculpas a vosotros y a vuestras familias, porque entiendo que muchos de vosotros tenéis hijos, tienen que cenar, mañana tienen colegio y a lo mejor tenéis otras ocupaciones. Pero yo no tengo ningún problema en seguir si os Bueno, apetece. yo creo que las familias, en nuestro caso, ya están acostumbrados, ¿no? En general. Bueno, vale. Ok, bien, vamos a ver porque nos adentramos en un periodo también bastante interesante de la historia de China, que es quizás uno más moderno y más conocido por todos, que es este periodo republicano, ¿no? En el cual pues vuelve a resurgir la figura de Mao Zedong, ¿no? Como veíamos al principio de la presentación, como el dios salvador de China, ¿no? Aparece ya no Huang Di, sino olvídate de Huang Di y ahora vamos a poner a Mao Zedong en el centro del Taiyang, ¿no? Hong Taiyang, de este sol rojo. Entonces va a ser el impulsor de la nueva China, el que va a reformar, corregir, pero también va a dar una nueva identidad a esta China de cara a más adelante su aparición en el mundo. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a ver qué hizo este señor. Bien, la primera idea que tenía Mao sobre lo que es la medicina china es que ha de iluminar la tradición, ¿sí? Con la luz de la ciencia y la tecnología moderna. Entonces tenéis ya, ¿no? Vamos a rechazar todo lo que tenga, o sea, todo el mundo, los que hayan hecho medicina china o los que se hayan dedicado a la medicina o a las medicinas que existían en ese momento en el imperio, de un intento de abolirlas, de quitarlas o de meterlas en un marco muy estricto y muy rígido, ahora no, ok, vamos a, eh, vamos a adoptarla. ¿Ok? La cuestión es que vamos a adoptarla, pero a reinterpretarla, ¿sí? Desde la luz de la ciencia y la tecnología. Quiero comentar una cosa. Mao, en sus inicios, no quería la medicina china tampoco. Entonces, ¿qué hacen los políticos cuando no quieren algo? O lo rechazan, o, como decíamos, ¿no? O se dice en nuestro lenguaje que a río revuelto beneficio de pescadores, ¿no? Entonces, él que dijo, ok, rechazarlo no puedo porque me voy a quedar sin efectivos. Entonces, ¿qué hago con todo este colectivo médico que muchos de ellos saben leer, saben escribir porque formulan, escriben y ¿qué hago con esta gente? He de volver a darles y a redefinir cuál es su papel. Entonces, uno de los, digamos, de los trabajos que va a hacer Mao es redefinir el papel que ha de cumplir cada uno en la sociedad para que esta sociedad pueda crecer y funcionar de manera eh, gloriosa.
¿Ok? Bien, vamos a ver qué hace Mao. Antes de entrar en el periodo totalmente republicano, me gustaría mencionar a esta doctora, que es Julien, que también tuvo un papel muy importante dentro de la política de Mao. No sé si la conocéis, si os suena. Esta doctora fue la primera educadora, ¿sí? De acupuntura dentro del ejército de la revolución, ¿no? Que era pues el ejército del Frente Revolucionario que estuvo luchando contra los nacionalistas en los años a mediados de los 30 hasta los mediados de los 40. Pasa que esta señora, ¿qué hace esta señora? Esta señora hace una cosa extraordinaria que es muy típica también de la historia de la medicina, que es volver a redefinirla. ¿Cómo lo hace? Vamos a verlo aquí. ¿Veis este mapa de acupuntura? Ok. Este mapa o esta mapa de acupuntura tiene que apoyar la revolución. Para ello se redefinen los, bueno, yo lo llamo cursos axiales, ¿vale? Que son delimitaciones en el cuerpo, pero o vosotros, algunos los llamaréis meridianos o canales, pero redefine el territorio corporal por zonas de resistencia y de lucha. O sea, los puntos ya no van de la manera tradicional, sino que ya tenemos un sector que es la cabeza, que es la administración, por supuesto, y en la cabeza tenemos una serie de puntos que se van a volver a unir entre ellos y van a crear una zona de resistencia y de lucha. ¿Ya veis qué se hace a lo largo de la historia? Realmente se coge lo mismo, pero se redefine dentro de un marco o un paradigma diferente y moderno. Hay un estudio que realiza una autora que es Kim Taylor y escribe un libro sobre esto. Si podéis encontrarlo y os interesa la medicina china o la acupuntura en este caso, en este periodo en especial, podéis buscar y cotejarlo. ¿Ok? Yo he hecho aquí un pequeño cuadro muy, muy rápido para que veáis, ¿no? Pues el sector de la cabeza y del cuello. Luego tenemos divisiones, ¿no? Como si fueran ejércitos. Y luego tenemos una primera línea o frente de resistencia. Y ahí entraríamos ya en qué puntos se van a ubicar en esas zonas del cuerpo. Bien, interesante, ¿no? Entonces, lo interesante también es que se amplía la terminología. Como hay un estudio que se va desarrollando, sobre todo porque el Partido Comunista empieza ya a entablar relaciones con el Partido Comunista Soviético, entonces se van apoyando, ¿no? A nivel de desarrollo científico. Esta mujer trabaja con un grupo también de científicos soviéticos y claro, ya las zonas se van a investigar, ¿no? Anatómicamente, aparecen puntos nuevos, pero lo interesante es la reasignación que se hace del nombre de aquellos puntos, la nomenclatura nueva, ¿no? Ya no hablamos de, bueno, no hablamos de puntos que se pueden llamar, no sé, el manantial tal, no, ahora estamos hablando de división del trabajo, fundamental para el Partido Comunista, o dentro de las líneas generales del Partido Comunista, la asignación de las labores, fundamental, ¿no? Regulación, ¿ok? El nuevo establecimiento, estamos hablando del imperio, la nueva fundación, la nueva edificación del país, o sea, estamos hablando de la nueva China. Claro, una nueva China, ¿cómo puede estar basándose en una medicina que tenemos que readaptarla a estos tiempos modernos? La cuestión es que hay una primera readaptación, como veis, en torno a este periodo pre-republicano, a través de esta doctora que poco a poco pues va evolucionando también y convirtiéndose en lo que tenemos hoy en día, ¿eh? Que en cierta manera se han rescatado, y aquí es el mensaje,
que veíamos a principio de presentación, ¿no? Rescatar un poco estas ideas antiguas que nos dan identidad, ¿eh? Pero modernizándolas, ¿no? Llevándolas al debate moderno y a un intento de explicación más moderna. Entonces, ¿qué hace Mao? Bueno, ¿sabéis leer? Bien. ¿Sabéis escribir? Bien. Pues me vais a ayudar. Como el problema lo tengo en los campos, la gente pasa hambre, ok, no tiene atención primaria, os voy a dar dos libros. El primer libro, por supuesto, es el mío, ¿no? Son las citas selectas de Mao Zedong. Y el segundo libro rojo es el manual del médico de pie descalzo. O sea, tenéis dos. Uno os lo estudiáis por la noche y el otro también. Uno lo vais a divulgar en la Plaza de los Pueblos cada día a tal hora, con los bafles puestos, y el otro pues os va a ayudar en el día a día pues a tratar con la gente que necesite vuestra asistencia en los pueblos. Entonces, claro, Mao es recibido como un dios. ¿Por qué? Porque una zona perdida de China donde no llega atención primaria, de pronto aparece una señorita o un señor, ¿ok? Así, ¿no? Con su maletita, la Cruz Roja, el librito y así con este aire sonriente y claro, están encantadísimos, ¿ok? Entonces, la cuestión es que el papel del médico otra vez. Y me iría ya al siglo V antes de Cristo, que decía, y el médico no es solamente aquel que trata enfermedades, es aquel que pone orden en un estado. O sea, el médico siempre ha tenido un papel relevante para los políticos, siempre. Y aquí lo tenéis, ¿no? Mao utilizó a los médicos de pie descalzo, a los terapeutas, como queráis llamar, para su política, para poder llevar su palabra, ¿no? Como los misioneros hicieron durante la dinastía Qing, ¿no? Con el catolicismo y el protestantismo, eh, pero con la palabra de Mao a los pueblos, además de atenderlos en atención primaria. ¿Ok? Veis aquí, puede parecer extraño, ¿no? Porque esta señora que es de una etnia, no sé si exactamente mongola de la zona del Tíbet, pero igual, ¿no? Las minorías igual. Vosotras no estáis exentas de este trabajo. Tenéis que traer a vuestras etnias dos cosas. El mensaje de Mao. Además, tenemos el libro de Mao aquí en la parte sobre la mesa y luego el, el manual de médico de pie descalzo y por supuesto que no falte el maletín, ¿no? Un poco me recuerda mucho a los maletines que se le entregan a nuestros ministros, ¿no? Cuando se les da el cargo, ¿no? Tienes el maletín de este ministerio, a ti de poner orden, ¿ok? Ok. Entonces, este es el libro amarillo de Mao, perdón, el librito o el manual de los médicos de pie descalzo. Entonces, interesante, ¿no? Nos vamos a encontrar con la implementación de una serie de técnicas, ¿no? Entre ellas, pues bueno, ¿qué tenía que llevar el manual? Entre ellas, ok, una serie de síntomas, ¿no? Cuando te encuentres con fiebre, ¿qué me vas a hacer? Pues me vas a utilizar un antipirético, el que tengas disponible, ¿sí? A esta cantidad y me la vas a inyectar, ¿sí? En Hegu, que ya sabéis que es intestino grueso 4, bilateralmente. Ya está. Y entonces esto te va a ayudar a controlar la fiebre. ¿Ok? Si tenemos dolor de cabeza, vamos a hacer una solución de tal, o sea, veis, ¿no? Entonces, eh, básicamente va a intentar solventar problemas concretos, sintomáticos de la gente en el campo en su labor diaria, utilizando no solamente, pues, la medicina tradicional, sino también, pues, los fármacos, ¿no? Y medicamentos más modernos. Sin olvidarse, por supuesto, porque en muchos lugares se encontraban que no había abastecimiento de medicamentos, pues podían en ese caso utilizar materia médica o medicinal autóctona, local. ¿Ok? Entonces,
Por supuesto que hay otra nueva reidentificación iconográfica con el cuerpo humano. El cuerpo humano ya se ve poco a poco de una manera diferente, ¿no? Aquí veis que este es el sistema excretor, ¿no? La piel y demás, ¿no? Las vellosidades, etcétera. Y luego tenemos abajo, ok, toda una política que ya implementa también Mao de higiene, ¿sí? En el campo y de salubridad. O sea, esto es una de las grandes campañas que hace Mao en los campos. Es la reeducación de los campesinos, pues, a mantener una higiene personal, pero también una higiene a la hora de cocinar, una higiene a la hora de plantar, porque no se puede defecar en el mismo sitio que se planta, eso puede dar problemas de salud, infecciones y demás. O sea, hace toda una campaña eh, súper importante sobre eh, sanidad y salubridad, además de vacunación, ¿no? Vacunación de, sobre todo de los niños. Esto es, digamos, para mí, es uno de los mayores aportes que ha hecho Mao durante su mandato. ¿Veis? Entonces, vamos a redefinir las labores, ¿no? El sistema cardiovascular lo tenéis aquí. Pero ¿qué pasa? ¿Veis? Aquí es la piel, se rompe y tenemos la respuesta leucocitaria, Pai-Shui-Qiu, ¿no? Y veis como si entraran aquí a invadirnos y nosotros nos vamos a defender. Entonces, esto no lo hace el chi recto del cuerpo, ¿sí? Esto lo hace pues, unos elementos que están dentro de la sangre que llamamos leucocitos o glóbulos blancos que van a ir en respuesta a la agresión externa y van a defenderse de estos invasores. O sea, poco a poco, veis, vamos cambiando el paradigma hacia la visión más moderna. ¿Ok? Cuando se produce una fractura o cuando se produce una lesión tisular. ¿Ok? Lo mismo con el sistema locomotor o muscular. Ya no solamente es un sistema que, bueno, que está bien, que tenemos una visión diferente de la anatomía, sino que nos tiene que servir para algo. ¿Y para qué nos va a servir? Fijaros, movilización, que lo tenéis abajo, un señor tirando de una carreta, y luego por encima la forja, que indica la industrialización, ¿no? El trabajo del hierro, que va a ser también una de las grandes políticas de Mao durante este periodo. Vamos a modernizar, industrializar China, ¿sí? Desde el desarrollo del hierro y del acero. Vamos a ver poco a poco qué es lo que las barbaridades que acaba haciendo. Y ahora me voy a centrar en este periodo que es uno de los periodos y de las hecatombes eh, más brutales que ha vivido el ser humano, yo creo que en el planeta. ¿Ok? Que es una mortandad, y directamente aquí, ¿no? Me refiero a los datos oficiales que existen ya, de entre 30 y 45 millones de fallecidos en un periodo de 5 años, por las políticas y las negligencias llevadas a cabo bueno, por el gobierno. ¿Ok? Bien, entonces, en este periodo, ¿ok? Se produce lo que se llama el gran salto adelante. Creo que muchos de vosotros habéis oído hablar de él, que es el gran salto industrial hacia adelante. Y este gran salto industrial pretendía, a ver si lo tengo un poquito más abajo, ¿sí? Aquí, ¿sí? Pretendía ponerse al nivel industrial, ¿no? De potencias mundiales como Inglaterra o Estados Unidos en 15 o 25 años. Mao decía, no, nosotros podemos alcanzar estas potencias, ¿vale? Si realmente nos centramos en una política del campo y una política industrial, ¿no? La política del campo, el establecimiento de comunas y un trabajo pues, de la tierra exhaustivo
y al mismo tiempo una industrialización de China, que es el trabajo del hierro. ¿Ok? Entonces, a ver, hoy no me deja volver hacia atrás. ¿Qué ha pasado? Aquí, aquí. Vale. ¿Veis? Bueno, vamos, seguimos adelante. Ay, ¿qué pasa? Aquí. Bien, lo primero que hace Mao, bueno, que entiendo que hace Mao, perdón, esto siempre está abierto a debate, eh, pero es lo que, al menos desde un punto de vista histórico, he podido comprobar, o lo primero que me sugiere, es que hay un cambio de paradigma en este momento, y para poder cambiar el paradigma de algo, he de cambiar su mito. ¿Ok? Su mito es aquello realmente que meto en la vida, en la realidad, ¿no? Que hago creer. Es un sistema de creencia. Entonces, el mito que existía en el mundo antiguo, ¿cuál era? ¿Sobre qué mito se fundamenta o se funda la práctica incluso acupuntural o la medicina llamada cosmológica? El mito de Yu el Grande. Creo que la mayoría de vosotros este mito lo conoce. Sabe perfectamente que China en el mundo clásico, en el mundo antiguo, estaba sujeta continuamente a inundaciones del río Amarillo, que hacía que se desplazaran hasta 100.000 personas, ¿no? De una zona a otra, bueno, devastando todo a su paso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, existieron varios personajes en la historia que intentaron solventar la situación, pero solamente este de aquí, Yu el Grande, pudo reencauzar las aguas del río Amarillo con una política o con un principio, vamos a llamarlo así, que es el mismo principio que utilizará la acupuntura: reencauzar el orden natural. ¿Qué significa? Entender, y esto ya aparece en el Shangshu, el libro de los documentos, que en la naturaleza existe una serie de agentes o elementos, si lo llamáis así, o fases. Una de ellas es el agua, y entendiendo la naturaleza del agua y conformándose a la naturaleza del agua, uno puede devolver el estado natural y conforme, ¿no? de la vida, el ciclo natural y conforme a la vida. Entonces, este señor lo logró, no yendo en contra, no poniendo diques, no cambiando el curso del río, no, devolviéndole el cauce al río, bueno, con una serie de medidas, para que estas aguas de poco a poco fluyeran hacia el mar. De hecho, es tan importante que, como sabéis ya, y creo que en otras intervenciones he explicado, la palabra encauzar el agua, tratar una enfermedad o administrar un estado es la misma en chino, que es zhi. ¿Ok? Bien, este es el mito que teníamos, un mito de orden natural. El conformarnos a la naturaleza propia de cada cosa para devolverla a su cauce natural. Bien. ¿Qué ocurre con Mao? Cambia el mito. Cambia el mito. Os voy a poner el mito, luego volveremos atrás. Mover ríos y montañas. O sea, Mao no es que diga, me voy a inventar un mito nuevo. No, utiliza un personaje que aparece en una obra de los clásicos, que se llama Liezi, ¿no? Que es un personaje taoísta y que viene a contar que el ser humano, a través de la dedicación y la perseverancia, puede lograr cualquier cosa, incluso mover montañas. ¿Ok? Pues él utiliza este mito, ¿para qué? Para hacer todo lo contrario: dominar la naturaleza, ir en contra del cielo y de la tierra. Esto lo vamos a ver. O sea, veis que aquí ya se produce un choque, indistintamente de la política, ¿no? que decide tomar para aquellos defensores o más conservadores de las viejas tradiciones. Dicen, pero qué barbaridad es esta. Si nuestra medicina siempre se ha basado en intentar recuperar un orden natural, en sincronizarnos con el orden natural, en entender la naturaleza de las cosas para volver a contactar y conectar con ellas, no a salirnos de ellas. Ahora vienes aquí a desmontarlo todo. Claro, aquí se produce ya
un movimiento. Aunque vamos a ver que, por supuesto, hasta como he dicho, hasta el 2003, con la aparición de la obra, no explota. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Mao Zedong aplicará o adoptará diferentes medidas para alcanzar sus objetivos. Someter y vender la naturaleza. No, aquí me he equivocado en la palabra. ¿Qué quería decir? Someter. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, someter a la naturaleza. ¿Ok? Segundo, formar comunas satélites. Las comunas satélites eran aquellos espacios, ¿no?, de productividad que pudieran catapultar China a la Luna. Son satélites. No, vamos, podemos llegar a la Luna también. ¿Ok? Incrementar la productividad agrícola y metalúrgica, ¿no? Y reeducar el pueblo en los nuevos valores comunistas. A nivel educativo, por supuesto, los médicos descalzos son los gran impulsores de la revolución y la atención primaria, ¿no? Vamos a erradicar las plagas, se obsesionó con las plagas, con todas, ¿eh? Incluso con las ratas y los mosquitos. Hizo digamos, un exterminio brutal de lo que son las ratas en China, que eso es una alteración del ecosistema brutal. Ha tenido problemas, claro, con sus repercusiones, ¿no? Y limpiar lo viejo, por supuesto, o sea, higiene, salubridad, vacunaciones, de lo que hemos hablado antes. Ok, la misma idea. Vamos a sobrepasar Inglaterra. Vemos que Inglaterra está aquí en su barco estancada. Y China, con sus remeros, se llama, ¿verdad? Lo va a sobrepasar. ¿Ok? ¿Qué significa esta? Claro, no nos hemos ido a qué pasaba en la dinastía Qing, pero los ingleses no solamente ganaron la guerra, sino tenían control sobre todos los puertos chinos y además tenían barcos mucho más rápidos. Eran tecnológicamente más desarrollados y tenían barcos más rápidos. Pero da igual, porque aquí el nivel de Inglaterra se ha estancado. Nosotros en 15 años vamos a adelantarlos. ¿Ok? ¿Qué hacen? El hombre contra la naturaleza. Mao dijo, abrid el páramo para plantar grano. O sea, se plantó en sitios donde realmente era una barbaridad, allí no se podía plantar absolutamente nada. Pero da igual, era la cuestión de que todo el mundo podía mover las montañas, ¿vale? Crear una nueva China a costa de lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luchar contra los cielos, ¿no? El cielo es una alegría infinita. ¿No? Luchar contra la que, o sea, ya no conformarse al orden natural, que es lo que decían estos grandes postulados clásicos, ¿no? Y pretendía ser la medicina imperial. No, no, ahora vamos a luchar contra todo esto. ¿Por qué? Porque el hombre es grande, porque el hombre puede cambiar su destino. Porque nosotros como pueblo chino podemos cambiar este sentimiento de humillación, ¿no? Y de inferioridad. ¿Ok? Bien, entonces voy a pasar una serie de fotografías para que veáis, ¿no? Veis, ¿no? La movilización, ¿no? Los músculos tienen que servir para esto, ¿no? Para movilizar al pueblo, ¿no? Y todos pues llegaban, ¿no? Y eso, iban de las comunas al campo cantando, eh, ¿no? Se crean hornos de fundición. ¿Para qué? Esto realmente es inexplicable. ¿Cuál es el desarrollo industrial? Pues el hierro, la importancia del hierro dentro de la revolución industrial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger todo el hierro que hay en el Estado, todo el hierro que hay en las casas, en todos sitios, las bicicletas, las sartenes, todo lo que tengas en casa de hierro, lo vamos a llevar a, a hornos de fundición locales, ¿sí? Y vamos a almacenar ese hierro en los campos. O sea, hoy en día todavía en China, si os vais a la campiña, veréis que hay bolas enormes de hierro que no sirven para nada, que son todavía un remanente de aquella época del gran salto adelante, ¿no? Entonces veis los hornos de fundición, ¿no? Se fundía en la plaza de los pueblos todo,
todo el mundo tenía que ir con sus enseres personales a fundirlos, ¿no? Incluso Mao va a visitar pues, una de estas fundiciones y ver que el trabajo se está haciendo correctamente, ¿no? Esto tenía que propulsar China hacia el desarrollo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Aceleramos la automatización, la producción a unos niveles, claro, esto es lo que realmente se veía, ¿no? Las campañas publicitarias de la época, como veis, son todas de opulencia. Esto es lo que ocurre en el campo, ¿sí? Estamos en sobreproductividad, estamos viento en popa, ¿sí? Estamos alcanzando el mundo. ¿Ok? Entonces, todo esto, no nos vamos a detener a ver la publicidad, pero todo esto, como veis, ¿no? Es a nivel agrícola, como veis, como industrial, estamos, ¿no? El hierro, el grano, ¿no? Estamos eh, llevando China a la modernidad. ¿Ok? Mao entre, ¿no? Los satélites que ya son fajos de grano que llegan al cielo, los niños saltando en estos campos de satélites felices, los cerdos, ¿no? Nosotros en las comunas criamos cerdos gordos y todo esto. Las grandes exhibiciones que hacen en la plaza de Tiananmen, como veis, cerdos, comida, movilizaciones, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Quiero decir, cambiamos el paradigma, ¿no? Renyo Tadan, ¿no? Una persona, las personas, ¿no? Que tengan una gran valentía, que es una vesícula biliar grande, ¿no? Tadan significa una persona valiente, pero al mismo tiempo una vesícula biliar grande, ¿no? O sea, que sea capaz de digerir, ¿no? Bien, ¿no? O de metabolizar o digerir bien aquello que se produce en el campo, ¿no? Dio tu tachan, así tendrá el campo una gran producción, ¿no? ¿Veis? O sea, en las publicidades son muy interesantes porque utiliza mm, conceptos imaginarios antiguos, pero le vuelve a dar una interpretación eh, para su propósito, ¿no? Bien, entonces, el surgimiento de la medicina china basada en los textos clásicos no solo tiene un valor académico, sino que representa una llamada al quebrantamiento del orden natural en los últimos 100 años. Yo aquí quiero dejarlo caer ya también, para un colectivo de médicos. ¿Cuál es el horno de fundición en el cuerpo? ¿Qué fórmula se usa para un agotamiento de los recursos? Vale, aquí tenemos, y yo me gustaría que me contestarais así, lo que os venga a bote pronto, ¿vale? ¿Por qué en los últimos X años se han popularizado ciertas fórmulas por encima de las demás? ¿No? ¿Alguien me puede contestar? De momento no escriben nada. Bueno, no pasa nada. Dentro de las fórmulas que conocéis ya, ¿no? Entre... Hola, ¿se me oye? Sí, Pero pues mira, bueno, aquí te han puesto Puzón Jinchitán. bueno, no, no importa, está Ah, fantástico. Pujol y Zidane. Podría ser, podríamos incluso analizar Pujol y Zidane desde un punto de vista de medida política. Podría ser, ¿eh? ¿No? Desde su simbología. Ok. Bueno, dentro de las fórmulas modernas, una de las más, yo creo que esto sí que estaréis conmigo, de las más usadas, además de Xiao San, Bao Hoban y demás, es Liu Wei Di Huangwan. ¿Verdad o no? Sí. Liu Wei Di Huangwan, que es, no sé si lo traducís como Remania, 6 ingredientes o 6 sabores, ¿no? Y sus variantes, ¿no? Jingui Shangqi Wan o Zhubo Di Huangwan, etcétera, etcétera, son todas fórmulas que van a tratar esa falta de recursos, ¿no? Que del fuego de los riñones. O sea, ¿no? Sale en fuego de los riñones porque realmente hay una falta de recursos. O sea, em, la sobreexplotación de los recursos del cuerpo que dan un cuadro clínico muy particular, ¿no? Cansancio, ¿no? Un calor flotante, lo que sea, viene a solventarse por un grupo de médicos con este tipo de fórmula. De hecho, hay un momento históricamente
donde esta fórmula es retomada como, a ver cómo podría explicar esto, como una fórmula que va a tratar, ¿sí?, la condición de este momento de las personas, ¿no? Que finalmente es un reflejo de lo que está pasando exactamente fuera, ¿no? Hay una sobreexplotación del suelo, ¿sí? Hay una sobreexplotación de los recursos, tanto agrícolas como veis, ¿no?, como la producción de hierro, y esto hace que no solamente estemos agotando los recursos naturales, sino también el pueblo se está agotando. La capacidad vital básica del cuerpo se está agotando, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos? Este grupo de fórmula. ¿Ok? 6味地黄丸, 5味生气丸, etcétera, etcétera. Y se popularizan. De hecho, estas fórmulas se utilizan mucho en la actualidad y mucho en un tipo de mundo moderno. Chupo Wan se utiliza para una persona con ansiedad, ¿no?, que tiene ese desajuste en el eje hormonal y está, por ejemplo, que no duerme por la noche o con sofocos ¿no?, y una falta de recursos de base. ¿Veis, no? Entonces, es muy interesante ver que finalmente, claro, como seres humanos somos fruto de un tiempo y un espacio, pero que también las fórmulas, para nosotros van a reajustar este tiempo y este espacio en esa persona en concreto y en ese momento de la historia concreta. Y por eso ciertas fórmulas toman mayor importancia. Vale, ok. La situación real de China, la que veis aquí. Ok. Hambre, más muertes, los campos secos, propaganda falsa. Y aquí, bueno, en su momento hice un trabajo para un profesor de la Universidad Pompeu Fabra sobre testimonios durante el Gran Salto Adelante de tanto funcionarios locales en los pueblos, ¿no?, que iban escribiendo sus memorias donde expresaban esta impotencia que sentían, viendo cómo el pueblo, no solamente el trigo amarilleaba y las cosechas se perdían, el gobierno central pedía cada vez más cosecha, más, ¿no? Más grano, pero realmente la gente estaba totalmente exhausta y muerta de hambre, ¿no? Entonces, de hecho, estos tipos de documento se pusieron a la luz no hace muchos años, por eso hicimos un trabajo sobre él, ¿eh? Y viene a relatar eso, al hambre que se pasaba, a las políticas nefastas del gobierno y a las muertes reales, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos incluso uno de los autores que se pone a redactar sus poemas hablando del hambre, ¿no? De que le rugían las tripas, de que lo único que tenían para comer era un poco de agua o 3 raciones de agua con un poco de grasa todo el día, de que el tema de la insalubridad, ¿no? Estaban llenos de piojos, de garrapatas, las moscas se los comían. Bueno, miseria, es que otra vez, miseria humana por malas políticas gubernamentales, que no lo de siempre, ¿no? Eh, Bien, claro, si no comían nada, no salía nada por abajo, ¿eh? Eh, en recuento real tenemos esto. Tenemos en la provincia de, como veis, Anhui, más de 6 millones de muertos. En Sichuan, más de 9 millones, casi 10 millones de muertos. Y así, la provincia de Henan, 2 millones, casi 3 millones de muertos. Y así consecutivamente, hasta 32 millones y pico de muertos. Algunas fuentes apuntan hasta 45. Es muy difícil de contabilizar de manera totalmente real y objetiva, pero sabemos que
que murió mucha gente. Vale. Estas fueron las zonas más afectadas, sobre todo la zona del Sichuan, como veis, más oscuras, la zona de Anhui, la zona del Gansu. Entonces nos hace una idea de los lugares donde pudo haber, es una hipótesis, um, un mayor movimiento social en pro de intentar volver a esos valores tradicionales. No digo que los emperadores durante las dinastías anteriores lo han hecho mejor, no, pero al menos existían propuestas, ¿no? Como pues la del Huangdi Neijing, la del Shang Hanlun, ¿no? Que si veis el prólogo es tres cuartos de lo mismo, ¿no? De 10 personas del pueblo morían 7, 8 o 9. Entonces, ante situaciones de crisis y de muerte, pues se escribieron grandes tratados que intentaron ayudar a la humanidad. Bueno, se intentan rescatar para ponerlos al servicio de la modernidad. ¿Por qué? Porque entiendo que no digo que pese a que Mao y algunas de sus políticas, sobre todo en temas de educación, de higiene, de prevención, de vacunación, fueron muy buenas, pero otras fueron un desastre. Este afán que tuvo por dominar la naturaleza es lo que llevó a este desastre y esta hecatombe que vivió China entre el 58 y el 63. Entonces, claro, como pueblo entiendo que te planteas las políticas y te planteas las nuevas propuestas, ¿no? Entonces, los responsables, luego, pues estos señores que, por supuesto, responden a secretarios de las provincias de Sichuan, Anhui, Henan, lugares donde, como os decía, más movimiento de cara afuera se ha creado o se ha generado en los últimos años en un retorno y regreso hacia el estudio de los clásicos en general. Y quiero decir en general porque hablamos también de textos religiosos, no solamente filosóficos, sino también religiosos, ¿no? Y también, por supuesto, médicos. Hablamos de los clásicos, un periodo clásico como el momento en el cual una serie de personas, ante la adversidad, han intentado aportar propuestas para mejorar el bienestar del ser humano. Ya está, no hay más nada. Dentro de ese contexto, entenderlo mejor dentro de su contexto original y, por supuesto, poder aplicarlo a los tiempos que estamos. No tiene ningún sentido volver a los clásicos, ¿no? Volver a aquella literatura si realmente no nos va a ayudar a aplicarla en el mundo moderno. Y ahí entramos en otro debate. ¿Realmente los clásicos que se escriben en la época Han, ejemplo, Shan Hanlun o Jinggu Yaolue, se pueden aplicar totalmente a los tiempos modernos? Yo creo que esto sería otro espacio de debate donde veríamos por qué sí y por qué no. ¿Ok? Yo creo que por hoy ya he ocupado bastante de vuestro tiempo. Como resumen, muy rápido, las políticas de Mao durante el Gran Salto Adelante han fracasado, cobrándose con un número apabullante de muertes, pese a que Mao Zedong se convirtió en un gran héroe para el pueblo, ¿sí? Y que tenía que estar en la cabeza de este movimiento de modernización e industrialización de China, la realidad fue, fue otra. Lo que suscitó también lo que llamo añoranza utópica, que es como, bueno, en aquellos tiempos de Juan Di, cuando todos éramos más felices, pero realmente es utópico, no es real. Porque si nos vamos a las primeras frases del Zhuben, nos hablan de una época mítica, Shangu, aquella remota antigüedad donde los sabios, ¿no? Y hoy tenemos una sociedad que es un desastre también. O sea, por eso decía, no es que en el mundo antiguo fuera mejor que hoy, pero bueno, en todos los momentos de la historia se han aportado propuestas para la mejora
de las condiciones de vida del ser humano, tanto a nivel físico, emocional como ya espiritual, y que, bueno, que hemos de plantearnos también hacia dónde queremos caminar, qué tipo de medicina queremos practicar todos, ¿no? Qué queremos quedarnos de la modernidad y qué queremos rescatar también de esta herencia ancestral, ya no solamente del pueblo chino, sino de todos los pueblos que existen en este planeta. ¿Ok? Entonces, bueno, pues nada más, hagamos nuestro camino cada uno, ¿no? De la mejor manera que pueda. ¿Sí? Os doy las gracias, por supuesto, por estar aquí tanto tiempo. Si queréis poneros en contacto conmigo, este es mi correo electrónico. Estoy todavía pendiente de poner en marcha la página web que está ahí, que se está haciendo ya, para que lo tengáis todo centralizado. Bueno, deciros únicamente que a principios del 2025 iniciaré una serie de proyectos y formaciones, entre ellos, pues esto, ¿no? Cómo aprovechar lo mejor de la antigüedad y la modernidad, ¿sí? Volver a esta mirada hacia lo antiguo, pero también sin perder tampoco el momento de la historia en el que estamos, retomando enfermedades importantes o comunes que tenemos hoy en día de diferentes sistemas, ¿no? Cardiovasculares, sistema nervioso, enfermedades mentales, y cómo desde el pensamiento discriminatorio clásico podríamos abordarlas para, bueno, intentar devolverle al cuerpo este orden y esta sincronización con el orden natural. ¿Ok? Pues nada, os mando un cordial saludo. Muchas gracias, Javi, por este tiempo y a todos los que habéis aguantado hasta última hora. Bueno, muchas gracias, porque yo creo que has respondido de sobras a la pregunta que se planteaba al inicio, aparte de abrir muchas más dudas, que eso es bueno, ¿no? Abrir más dudas, más necesidad de seguir aprendiendo. Y aparte de lo que ha sido casi 2 horas, ha sido un momento, Ujú. es un lujo escucharte. Y te dan las gracias, enorme placer, muchas gracias, excelente masterclass. Gracias, 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 gracias. O sea, Gracias muchas por gracias, ¿vale? vosotros. Pues muchas gracias y seguramente intentaremos organizar alguna charla con esas dudas que se han quedado aún por ahí, que seguramente se plantearán Ok. y que en cualquier momento podemos resolver. Bueno, Sí, la puedes perspectiva resolver. que, bueno, China nos acaba en el gran salto adelante, No, por eso. la revolución cultural. Ujú, ¿Vale? Que es otro gran momento de la historia de China moderna. Entonces, ujú, no, pasan muchas cosas, pero ujú, creo que para entender la realidad que tenemos hoy en China y sobre todo fuera de China, de la medicina china, pues estas cosas nos ayudan, al menos a ubicarnos en el mapa. Luego, a partir de ahí, cada uno, ¿no? Va a buscar su camino y va a hacer lo que más resuene con él y con su vocación y con su, pero quiero al menos tener una plataforma de debate donde todas podamos hablar ujú, lo mismo y sin entrar en qué es mejor o qué es peor. No, qué es ujú. lo que ha pasado, ¿ok? Y Bueno, cómo podemos ujú, entre todos mejorar esto. ujú. Bueno, Esto esa es la propuesta, ¿no? El no ver qué es mejor, sino el contextualizar. exactamente, ¿Eh? ¿sí? Y ayudarnos a mejorar esto entre todos. El Ujú. mundo es de todos. Pues muchas gracias a todos. Y Nosotros. ahora sí, a cenar el que pueda y a curar al niño el que le toque. Ok. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, buenas noches, gracias.